Muy buenas noches, bienvenidos a Contrapunto Tolima. Un saludo muy especial a los 47 municipios del departamento del Tolima, a Colombia y al mundo que se conectan a esta hora en este programa, la primera mesa de trabajo político administrativo del departamento del Tolima. Hoy Contrapunto Tolima con grandes invitados y un excelente tema. ¿Cuál es el impacto de las elecciones de Estados Unidos en la economía de Colombia? ¿Cómo le irá a Colombia si Trump es reelegido o Biden gana la presidencia en los Estados Unidos? Con nuestros invitados de hoy, el doctor Rodrigo Lara, senador de la República de Colombia, Jaime Eduardo Reyes, economista y analista político, Elizabeth Castañeda, activista política colombiana, residente en la ciudad de Nueva York. Y tenemos con nosotros en este momento al doctor Jaime Eduardo Reyes. Jaime Eduardo Reyes es economista, ingeniero agrónomo, magíster en desarrollo rural, especialista en ciencias políticas, profesor de economía en la Universidad de Ibagué. Es el decano de Ciencias Económicas, es secretario de Desarrollo Agropecuario del Departamento del Tolima. Además, fue diputado del departamento y concejal del municipio de Ibagué. Bienvenido, doctor Jaime Eduardo, a Contrapunto Tolima. Muchas gracias, Gustavo, muy amable por esta invitación muy especial a todas las personas que nos están acompañando, por supuesto a Elizabeth Castañeda, un saludo en la distancia, y bueno, al senador Rodrigo también un saludo muy especial. Muy bien. Le queremos recordar a todos los amigos de Contrapunto Tolima que en este momento estamos enlazados con el canal 36 del norte del Tolima, en directo con 13 municipios del norte del Tolima. TV Cable, canal 36, nos están viendo en directo con Contrapunto Tolima. También tenemos a nuestra próxima invitada, que es Elizabeth Castañeda, ciudadana colombiana residente en Nueva York, activista por la paz y los derechos humanos, adelanta trabajos comunitarios en diferentes áreas de la ciudad de Nueva York y sobre todo es una mujer entregada a los latinos en esta importante ciudad. Además, también contribuye con su trabajo en todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Bienvenida, Elizabeth, a Contrapunto Tolima. Buenas noches, Gustavo. Gracias por invitarme. Es un placer para mí estar. Buenas noches a todos a toda tu audiencia y a los otros dos invitados. Es muy importante empezar a tener estas conversaciones entre los que estamos fuera del país y Colombia para empezar a crear como un tejido social que pueda sacar adelante a Colombia. Yo creo que eso es de suma importancia. Muy bien, Elizabeth. También tenemos con nosotros al doctor Rodrigo Lara Restrepo. Él es abogado y político colombiano, elegido para el periodo 2018-2022 como senador de la República. Se desempeñó como presidente del partido político Cambio Radical entre junio de 2015 y marzo de 2017 y como presidente de la Cámara de Representantes de Colombia en el 2017 al 2018. Bienvenido, doctor Rodrigo Lara, a Contrapunto Tolima. Tiene un poquito de mala conexión, pero ya vuelve y se conecta. Bueno, y lamentablemente hoy registramos una noticia muy triste para el pueblo colombiano. Confirmaron la muerte de Horacio Serpa Uribe, exministro y ex candidato presidencial y líder político liberal. El Partido Liberal al que perteneció el político lamentó su partida. También lo hizo el presidente Duque. Varios políticos y periodistas a través de redes sociales han confirmado la muerte del político liberal Horacio Serpa, de 77 años, quien murió en la ciudad de Bucaramanga, en el departamento de Santander. Se sabe que desde el año pasado el congresista sufría de un cáncer de colon y de páncreas, además de otras complicaciones en su salud.
Contrapunto Tolima le quiere hacer un llamado de condolencia a la familia del doctor Horacio Serpa, a la señora Rosita, a Horacio José, a sus hijas. Fuimos amigos y conocedores del trabajo político de este importante líder en Colombia. También grandes políticos del departamento del Tolima se sumaron a este sentido homenaje. Tenemos al doctor Emilio Martínez Rosales, quien escribió en su cuenta de Twitter: lamentamos la partida del líder indiscutible, amante de la paz y la convivencia pacífica, Horacio Serpa, destacado liberal. Expresamos nuestra solidaridad a su señora Rosita, a su hijo Horacio José, a sus hermanas y familia y amistades. También en su cuenta de Twitter se expresó la primera mandataria de los bogotanos, Claudia López: abrazo a la familia y a los amigos de Horacio Serpa. Su trayectoria, su impronta y su historia hacen parte de la nuestra. De toda ella me quedo con el rol de constituyente y senador, rol en el cual tuve la oportunidad de conocerlo y compartir durante 4 años. Su memoria perdurará. Bueno, y se acaba de conectar el doctor Rodrigo Lara también. Está con nosotros a esta hora. Doctor, buenas noches, bienvenidos a Contrapunto Tolima. Gustavo, muy buenas noches. Un saludo a Elizabeth, a Jaime y a los internautas y televidentes. Bueno, y ya estamos a 55 horas de que comiencen las elecciones en los Estados Unidos para elegir nuevo presidente en ese importante país. Miremos a ver, aquí hacemos una pequeña introducción. Durante años, Colombia ha apostado por tener una relación especial con Estados Unidos. Por eso, lo que pasa en las elecciones determinará el futuro de varios temas claves. Donald Trump o Joe Biden, ¿cuál le conviene al país? Arlene Signer, experta en relaciones internacionales, responde. El gobierno Duque apostó todo a Trump y apostó todo a los republicanos. Y si pierde Trump, evidentemente genera esto dificultades en la relación bilateral, toda vez que el apoyo de Duque ha sido bastante explícito al actual ocupante de la Casa Blanca. Y su distanciamiento también frente a los demócratas en el Senado y la Cámara ha sido palpable. Entonces, de ganar Biden la presidencia, de continuar los demócratas en Cámara y de ganar incluso demócratas en el Senado, auguro tiempos difíciles para la interacción entre Colombia y Estados Unidos. Si Trump no gana la Florida, sencillamente no puede ganar las elecciones, caso que no aplica del todo a Biden. Bueno, acabamos de ver una pequeña introducción que hizo El Espectador hace unos días y que nos deja muchos interrogantes, esta experta, y precisamente hoy queremos que también nos despejen estos interrogantes, estos expertos invitados que hoy tenemos. Queremos agradecer también a todos los amigos y alumnos que se están en este momento conectando de la Universidad del Tolima, el IFIT, la Universidad de Ibagué y Universidad Cooperativa de Colombia. Bienvenidos también a Contrapunto Tolima. Bueno, y para empezar, doctor Lara, ¿cuál es el impacto de las elecciones de Estados Unidos en Colombia para usted? ¿Cuál cree que puede ser según gane, vuelva a ganar Trump o Biden sea quien gane las próximas elecciones? Bueno, vamos a dividir esto en dos tipos de efectos. En primer lugar, en lo que tiene que ver ya con el mundo en general, los efectos que tenga la victoria de Trump afectaría notablemente la posibilidad de lograr acuerdos multilaterales
que le permitan al mundo restablecer unas reglas de juego de la economía después de esta profunda recesión global que aún puede tocar más fondo si la situación de la pandemia se agrava en Europa, en Estados Unidos y luego en América Latina, en el resto del mundo. Salir de esta crisis, reestructurar la deuda de los países más pobres, reestructurar la deuda de los países emergentes y lograr una especie de nuevo Bretton Woods en el mundo, pues demanda obviamente que en los Estados Unidos gobierne un presidente que sea amigo de los acuerdos multilaterales y no sea un bully, un matón unilateral como se ha caracterizado pues el presidente Trump. En segundo lugar, es fundamental también para lograr acuerdos de implementación para la redundancia, los acuerdos de París en materia de medio ambiente y frenar el calentamiento global. Y tercero, pues para un país como Colombia, que no participa de la fabricación de las vacunas para el COVID, pues es fundamental también tener un presidente que pueda lograr acuerdos multilaterales, que sea amigo de esa visión, y pues obviamente eso no lo logramos con Trump. Y ya en segundo lugar, pues lo que tiene que ver con la relación del gobierno, pues yo creo que el gobierno colombiano ha sido particularmente torpe, su partido político ha sido particularmente torpe, y se han inmiscuido pues en la Florida, donde pueden tener algún tipo de influencia sobre la comunidad colombiana, y en una competencia tan reñida y tan difícil, en donde Biden es el outsider, pero que según todas las encuestas es el favorito. Decía The Economist que Trump solo tiene 4% de posibilidades de ganar estas elecciones, pues es un error de una dimensión gigantesca, pues porque Colombia es un actor frágil frente a los Estados Unidos, y nuestra relación se ha basado básicamente en un consenso multipartidista que este gobierno y su partido han sabido resquebrajar y afectar. Jaime Eduardo, usted como economista, ¿qué opinión le merece? ¿Considera que Colombia le ha ido bien con Trump? ¿Que esta relación la ha sabido manejar el presidente Iván Duque? ¿Considera que le ha ido mejor que cuando estuvo Obama y Santos? ¿Qué considera usted viendo toda esta perspectiva de una manera geopolítica también? Muchas gracias, Gustavo. Bueno, un saludo muy especial al senador Rodrigo Lara. Comparto con él, por supuesto, que el gobierno del presidente Duque pues ha, digamos, girado lo que ha sido la política de relaciones con los Estados Unidos durante muchos años a un extremo en donde su relacionamiento lo hace con el Congreso a través del Partido Republicano y con el presidente Donald Trump. Por supuesto que esto deja muy mal parado, o dejaría muy mal parado al gobierno del presidente Duque en la posibilidad de que Trump pierda y gane Biden. Por supuesto que al presidente Duque le estarían faltando algo así como 18, 19 meses de su gobierno, y tendría que adelantarlo si ganara Biden, pues con un gobierno, o mejor, con un Congreso, porque también está en juego, digamos, las mayorías del Senado norteamericano, igual que las mayorías de la Cámara, aunque en la Cámara pues hay mayorías demócratas, pero pues se está jugando eso, y pienso, como lo piensa el senador Rodrigo, que pues fue una jugada realmente muy, no sé si catalogarla como audaz, pero es una jugada muy dura de parte del Partido Centro Democrático y del gobierno Duque, pues haber girado todo hacia el lado republicano. Una jugada ahora bien, audaz. con relación al tema económico, por supuesto que entendemos que pues realmente lo que ha existido durante todos estos años ha sido una disminución gradual de los apoyos dados por Estados Unidos a Colombia. Nosotros aquí en el Tolima, por ejemplo, durante muchos años tuvimos la posibilidad de recibir la cooperación internacional a través de la USAID para pues, los municipios del sur del departamento del Tolima, inclusive otros proyectos.
Pero todo esto ha venido a la disminución, todo esto ha venido a la baja. Y uno lo que pensaría es que pues de ganar Trump, eso seguirá así. Y digamos que haciendo ya pues, un análisis pues, tal vez más detallado, del cual ahorita hablaré un poco más, pues yo comparto la opinión de muchos economistas y de analistas internacionales que han venido diciendo que en cuanto a la orientación económica y a los negocios y todo este tema de la minería y el libre comercio, no habría mayor diferencia para Colombia si ganara el candidato demócrata o el presidente republicano. ¿Cuál ha Buenas sido noches. Buenas noches. ¿Cuál ha sido la perspectiva que tienen ustedes los latinos, todos aquellos que hablan la lengua hispana y que están en los Estados Unidos? ¿Cuál sería ese resultado si Trump sigue en el poder? ¿Considera que nos ha ido bien? ¿Considera que nos ha ido regular, mal? ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes A en ese ver, país, en ese bello país? yo pienso que la economía hay que mirarla de dos maneras, ¿verdad? Cuando te presentan en un canal de economía aquí en Estados Unidos estos gráficas y estos números que se ven siempre grandísimos y la economía aumentó en yo no sé cuánto, pero eso no se refleja en el bienestar de la clase media o de las personas comunes y corrientes, pues entonces tú no puedes ver esos números traducirse en algunas cosas que para la familia promedio norteamericana son sumamente importantes y son la salud, la educación y la vivienda. Y si esas tres cosas no mejoran, entonces que John Bezos, el dueño de Amazon, haga sillones de dinero, pues a mí como que no me ayuda, ¿verdad? Entonces, indudablemente ha habido ciertos factores que en algún momento, por ejemplo, en febrero estaba el desempleo en los porcentajes más bajos en muchos años. Hay que decir que ya cuando el presidente Obama recibió una economía muy enferma después de la recesión que se dio por la burbuja inmobiliaria a finales del gobierno del presidente Bush, y él empezó con esa recuperación que muchos estuvimos en contra porque lo que hicieron fue darle el dinero a los bancos. Entonces, el presidente Trump recibió todo el beneficio del trabajo que hizo el presidente Obama. E indudablemente él tomó ciertas determinaciones que mostraron unos números grandísimos, ¿verdad? Que se aumentaron en todo lo que se ve en el stock market, pero eso no nos afecta a nosotros como población de clase media. Entonces, realmente digamos que para nosotros, si yo voy a hacer un análisis de todo el impacto social que ha tenido la presidencia el periodo del presidente Trump, yo diría que fue más bien negativo en ese sentido, porque si no hay una mejora en los aspectos como son salud, educación, vivienda y ahorro, que de eso depende nuestro nivel de vida aquí en los Estados Unidos, pues no es muy bueno. Y luego con esta terrible situación que tenemos con el COVID, donde la gente ha perdido su trabajo, están perdiendo sus casas y está habiendo una situación extrema, pues entonces se nota que aquel boom que nos decían que estaba pasando en estos 4 años no nos cobijaba a todos. Y esa es gran parte del problema que tenemos con la economía. Quiero anotar una cosa respecto a lo que hace el gobierno colombiano de apostarle todas sus cartas al presidente Trump. Yo entiendo que hay un alineamiento ideológico, ¿verdad?, entre el centro democrático y de pronto esta mano dura, corazón grande del presidente Trump. Parece lo mismo, pero creo que aparte de ser inconveniente por muchas razones, yo honestamente no creo que vaya a haber un castigo para Colombia, digamos, en términos económicos del gobierno entrante si gana Biden, ¿verdad? Pero también creo que no nos representa a nosotros como país. O sea, el interferir en la democracia de otro país, el abiertamente estar apoyando congresistas que hablan de teorías de conspiración y este tipo de cosas, pues tampoco nos deja muy bien parados como gente demócrata. Y eso es una cosa importante. Nosotros se supone somos un país democrático, ya hemos hecho suficiente daño a nuestro buen nombre en Sudamérica
Entonces, creo que no es el momento de sembrar cizaña, si se le puede llamar así, trayendo a colación lo que decía el Papa Francisco, entre los norteamericanos también. Esto no de ninguna forma tiene una buena presentación, y menos viniendo de una persona que se supone representa los intereses de todos los colombianos que estamos fuera del país. Rodrigo, lo había dicho Jaime Eduardo y ahorita pues vuelve y lo repite Elizabeth. ¿Usted no considera como parlamentario de Colombia que el presidente Duque ha hecho una apuesta arriesgada al parecer tomar partido en estas elecciones en los Estados Unidos, lo que no había hecho ningún presidente que recuerde de tiempo atrás? Si tenemos en cuenta de que el embajador de los Estados Unidos en Colombia al parecer llamó la atención a los políticos y más que todo a los del Centro Democrático por esa intervención, en esa intromisión de los políticos colombianos, y precisamente en Golden hizo esa aclaración. Vemos ahí incluso en pantalla alguna de esas notas. ¿Qué opinión le merece usted? ¿No considera que que el presidente se la está jugando toda y que esto puede tener repercusiones políticas y económicas? Es que ahí está el problema. Cuando uno es presidente de la República, pues no puede estar jugando parqués ni puede estar jugando la ruleta. Uno no se la juega toda por algo, uno asume decisiones de Estado, y una decisión de Estado no es apostar a ver si de pronto gana y me gano, pues, no sé, la simpatía porque pues aposté cuando no iba a ganar. Ese tipo de apuestas en un presidente de la República son expresión de una absoluta irresponsabilidad. Yo, como particular, en mis asuntos particulares, pues yo puedo apostar y puedo asumir riesgos, pues son mis asuntos o mi patrimonio. Eso solo me afecta a mí. Bueno, si soy un padre de familia, mi familia, pues eso me hace más irresponsable. Pero cuando uno maneja un país, cuando uno dirige las relaciones internacionales de un país como este, jugársela, apostar, es excesivamente irresponsable. Uno no apuesta con los demás, uno no apuesta con el patrimonio de los demás, con la situación de los demás, y me parece que eso es lo que hizo el gobierno colombiano, lo que pues muestra pues su temeridad y su inmadurez para administrar al país. Jaime Eduardo, pues se dice que hay una simetría en los dos gobiernos, en tanto en Colombia como en Estados Unidos, que ambos son gobiernos de derecha, de que el gobierno Duque, y detrás de eso muy seguramente puede estar el expresidente Uribe y su partido, haciendo y apostándole a ese triunfo que aún es indeciso, cuando nosotros sabemos que el presidente Trump no ha sido como un presidente leal con los colombianos. Usted sabe que él cambia de opinión. Ahí está que cuando se habló de el narcotráfico fue duro con Colombia, dijo que no se estaba haciendo el trabajo como se debía, incluso sabiendo la cantidad de militares y efectivos que hemos puesto en esta guerra contra el narcotráfico. También tomó posición acerca de la situación interna del país con relación al Tratado de Paz directamente con la JEP, y hace poco lo vimos hablando del expresidente Santos. ¿Qué considera usted que puede pasar en un caso dado de que Trump no sea el presidente de los Estados Unidos y que Biden gane las elecciones? Como decía Rodrigo, la Cámara de Representantes es muy importante allá y es la que prácticamente aprueba muchas de las políticas que hoy se están manejando en este país. Bueno, yo no quisiera posar de adivino o de, ¿cómo se dice? Premeditado. Exacto. Pero sí, tal vez pudiera decir lo siguiente, pues de manera general se afirma que el presidente Trump, de ser reelecto, pues se enfocaría en los temas de migraciones y narcotráfico, que como bien tú lo comentas, pues ha sido un tema recurrente en él, y que no solamente tiene que ver con Colombia, sino también con otros países en América Latina.
mientras que Biden se enfocaría mucho más al compromiso con la democracia, que es un poco lo que el senador Rodrigo Lara expresa alrededor de un presidente que apoye el multilateralismo y que apoye, digamos, toda la cooperación internacional y que entienda que hay problemas globales que nos afectan a todos como planeta. En cuanto al comercio y a la política económica, pues el presidente Trump pues es muy probable que siga con su política de América primero en el marco del proteccionismo geopolítico, y eso tiene que ver fundamentalmente con dos grandes apuestas. Por un lado, pues la disputa que tiene con China, y por otro lado, pues la relación que está intentando fortalecer con el Reino Unido. Pues si el ex vicepresidente Biden llegara a ganar, pues es claro que lo que habría es también un proteccionismo, pero ya con argumentos más medioambientales y de derechos laborales, que tampoco son nuevos para Colombia, porque acordémonos que en el pasado, pues el presidente Obama y, digamos, los demócratas en la Cámara, pues le exigieron mucho a Colombia alrededor de esta situación. Entonces, yo comparto tal vez un poco lo que dice Elizabeth alrededor de que pues allá hay un gobierno, va a ser electo un gobierno, y muy seguramente pues habrá un replanteamiento en el juego, en las cartas de ese juego de geopolítica, en donde Colombia de todos modos es un país muy importante para Estados Unidos, en donde Colombia es un aliado geopolítico frente a la confrontación que tienen los Estados Unidos y Venezuela en términos de la democracia y bueno, todo lo que se plantea frente al narcotráfico, y pues a una izquierda que pues también se presenta digamos, en América Latina, que para Trump y para pues, los republicanos no deja de ser una amenaza. Elizabeth, ya que tenemos esta imagen, ¿ustedes cómo ven? Esta pregunta es para Elizabeth y para Rodrigo. Ya que tenemos esta imagen, ¿ustedes cómo ven la posición que ha tomado Colombia con respecto a las tropas que al parecer están aquí en nuestro país con relación a Venezuela? Bueno, a mí me parece que Colombia se ha ido cada vez más a un extremo que es muy peligroso. Acaba de decir Jaime que digamos que la izquierda puede ser peligrosa, la izquierda latinoamericana puede ser peligrosa para el gobierno, digamos, para los republicanos y este tipo de cosas. Yo pienso que nosotros a veces usamos un lenguaje un poquito exagerado, ¿verdad? Porque digamos que las dificultades que estamos afrontando todos en temas de cambio climático, en temas de migración, en temas de justicia social, de inequidad, de esa distancia enorme que se ha creado entre los que tienen mucho dinero y los que tienen poco dinero, son mundiales. En Estados Unidos también se dan. Y también hay movimientos sociales que están reclamando esas garantías sociales y esas diferencias entre una economía que vaya hacia la humanidad y hacia tener una mejor sociedad y una sociedad más equitativa, más justa y de una manera mucho más que los beneficios nos cubran más a todos, ¿verdad? Entonces yo no veo que haya una amenaza a los Estados Unidos, por el contrario veo que el continente entero está marchando en dos sentidos. Uno, hacia una conciencia ambiental y hacia una conciencia real de cómo debe ser el futuro del mundo, porque pues es real, o sea, el calentamiento global no es algo que nos hayan inventado, sino es algo que es real. Y de otro lado, la gente que niega esto. Y entonces Colombia ha entrado como en ese trend, en esa tendencia de negar estas realidades. Y por eso ha desatado como un discurso en el que nosotros debemos ser enemigos de Venezuela porque Venezuela es algo así como el mismísimo demonio, pues, como país. Y yo creo que que así no se va a lograr nada, que cambiar a una democracia en Venezuela, que se den unas garantías democráticas, que haya unos cambios reales en Venezuela, se van a lograr más si se usan, o sea, ya probaron por todos los medios embargo, extremismo
insultos, tratos, posibilidades de invasión, y no se ha logrado un cambio, y creo que eso muestra que no es así de simple. Entonces el hecho de que hayan tropas en Colombia tratando de, no sé, a nosotros nos da la impresión que es tratando de empezar como esta amenaza hacia Venezuela, pues no es algo que nosotros apreciemos, ¿no? Porque yo no, personalmente yo y todas las personas que estamos aquí trabajando por un cambio social, incluso dentro de los Estados Unidos, no vemos con buenos ojos de que Colombia sea un país que permita una invasión. Nosotros no queremos que Sudamérica se vuelva el Medio Oriente. O sea, no vemos esto como la gran movida diplomática. Entonces, en este sentido, a mí me parece que el presidente Duque pues sí es él el que gobierna, ¿no? Porque lo dudamos a veces. Creemos que no ha sido la persona más inteligente en mover estas fichas que son tan difíciles y tan importantes de entender ahorita todo este juego geopolítico en el que está envuelto Colombia. Rodrigo, esta pregunta para entrar ya a un tema medioambiental. Precisamente usted, que es senador de la República, ¿cómo ha visto el tema de las tropas norteamericanas en territorio colombiano? Incluso vimos, escuchamos ayer que el doctor Miguel Ángel del Río había colocado una demanda a 50 y punta de congresistas precisamente por prevaricar. Pero más allá de esto, ¿cómo ve usted esa situación política? ¿Nos conviene a nosotros como gobierno haber permitido que llegaran esas tropas cuando está la situación tan sensible con Venezuela? Bueno, nosotros tenemos, aquí hay que separar dos cosas. Nosotros tenemos un acuerdo con los Estados Unidos para el uso de bases colombianas sin que exista en sí formalmente una presencia permanente de tropas norteamericanas. Es decir, a diferencia de otros países como el Ecuador, que tiene una base en Manta, nosotros tenemos básicamente son acuerdos para la utilización de bases colombianas administradas por personal colombiano. Esto en el marco de la lucha contra el narcotráfico, acuerdo que ha sido particularmente útil en la lucha contra todas las expresiones del narcotráfico, como lo fue la lucha contra la guerrilla de las FARC. Ahora, respecto a la llegada de los 54 hombres de un batallón especial de fuerzas especiales, ahí yo creo que hubo sobre todo un error inicial del gobierno que no supo comunicar, o un error del gobierno porque primero comunicó la embajada de Estados Unidos que hablaba de la llegada de unas brigadas, y pues cuando usted escucha el término brigada, usted se imagina que están desembarcando en el país 2.000 a 3.000 hombres en particular, después de que se supo de la presencia de tropas norteamericanas en La Guajira, que estaban en un ejercicio supuestamente de cooperación bastante gris, que no se conoció, y al mismo tiempo, después de que los Estados Unidos o el presidente Trump anunció básicamente el despliegue de buques de combate de literal y de fragatas en ejercicios que ya se habían hecho entre Colombia y otros países del Caribe en la lucha contra el narcotráfico. Todos esos mensajes, dada el carácter errático de la política exterior de Trump, pues prendieron muchas alarmas en el país, pues porque como no se puede esperar nada realmente muy racional en el accionar de Trump en su política exterior, pues muchos pudimos pensar que en aras de fortalecer su presencia, su campaña en la Florida, pues era capaz de hacer cualquier cosa aquí con territorio colombiano. Y cualquier operación que se adelante contra Venezuela, pues necesariamente tiene que pasar por territorio colombiano. Pero pues no, finalmente no, yo no creo que esto fue más allá. Trump es un tipo que se enmarca en esa tradición norteamericana aislacionista. Es poco amigo de aventuras militares exteriores y pues en ningún momento pasó por la cabeza del gobierno, como supimos hoy, pues que hubo ningún tipo de operación militar en Venezuela. Ya respecto de esa presencia de tropas, pues yo siempre, es decir, las relaciones entre países se parecen mucho a las relaciones entre las personas en algunos aspectos. Las alianzas son sanas siempre y cuando usted no necesite o dependa o tenga una relación de dependencia hacia la otra parte.
Las alianzas son actos voluntarios donde se fijan dos naciones un propósito colectivo. Si nosotros entramos a depender de los Estados Unidos, por ejemplo, para la defensa de la soberanía nacional, pues pasamos de ser un aliado a convertirnos en un Estado cliente. Entonces, pues presencia de tropas, de entrenamiento sí, pero Colombia tiene que tomar las riendas de su destino y entender que la defensa de su soberanía es un ejercicio nuestro y que no podemos depender de ninguna nación o potencia extranjera para ese fin. Porque a veces usted escucha que pues basta con una buena relación con los Estados Unidos para defender nuestra soberanía, nuestro mar territorial, y pues si seguimos pensando así, pues se nos olvida que perdimos Panamá justamente en manos de los Estados Unidos, ¿no? Mire, senador, se dice que de ganar Trump, se seguirá sobre la mesa asuntos muy delicados, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el proceso de paz, la implementación de estos acuerdos, que ya hemos visto la posición de Trump, incluso que la ha atacado. Tenemos que seguir hablando de cultivos ilícitos, que Trump ha apretado el cinturón, incluso le ha manifestado al presidente Duque en muchas oportunidades que no ha visto resultados, e incluso es el que más ha estado presionando al gobierno colombiano para que nuevamente se empiece a esparcir el glifosato. También se tiene que hablar, pues lógicamente, pues lo que habíamos hablado, las fumigaciones y las relaciones con Venezuela. ¿Qué le merece a usted toda esta cantidad de situaciones importantes para Colombia, pero que vimos que en este gobierno no hemos avanzado en eso? A ver, yo no he visto una posición hostil por parte del gobierno Trump respecto al proceso de paz. Para Trump ese es un tema que no existe en su cabeza. El tema del acuerdo de paz con las FARC no existe. Utiliza el término castrochavista y esas cosas pues porque está en campaña en la Florida y no puede perder en la Florida. No. Pero el proceso de paz es un tema que le es absolutamente irrelevante y nunca se ha pronunciado realmente en contra. La diplomacia profesional de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, ha fijado, incluso con la embajadora Nikki Haley, que es cercana al Partido Republicano, cercana a Trump, han fijado siempre una posición en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de apoyo y respaldo al proceso de paz y se han sumado a todas las expresiones del Consejo de Seguridad que le han exigido al gobierno colombiano respeto y cumplimiento de estos acuerdos. Recordemos que el acuerdo fue depositado en Naciones Unidas y el garante, el supervisor del cumplimiento de dicho acuerdo es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en donde los Estados Unidos pues tiene asiento, por supuesto, y veto. Entonces, para Trump el proceso de paz, yo creo que ni debe tener una idea muy elaborada al respecto. Y respecto ya de las fumigaciones, yo creo que eso no va a variar, particularmente con la llegada de Biden. Es decir, Biden llega, habrá unos cambios internos profundos en materia fiscal, en materia de política económica, que yo creo que los Estados Unidos lo demandan, su pacto social interno lo demanda, pero en materia ya de cultivos ilícitos y en otras fundamentales de política exterior, yo no creo que haya un cambio muy sustancial. Los Estados Unidos tienen una lógica imperial, es decir, es la primera potencia del mundo. Los imperios defienden intereses y pues esto es uno más de sus intereses. El asunto del narcotráfico, el consumo de crack y cocaína sigue siendo un tema de política interior significativo y yo no veo a la administración Biden pidiendo que no se fumiguen los cultivos ilícitos, todo lo contrario. Muy bien, senador. ¿Puedo hacer una anotación ahí, Gustavo, por favor? Claro, claro. Hay una cosa y es que yo creo que estas referencias al Tratado de Paz vienen más del interés del gobierno colombiano de destruir los acuerdos y de, como siempre, desacreditar a la JEP, de desacreditar todo lo que tiene que ver con la paz, que del gobierno de Trump por conocimiento del Tratado de Paz. Y eso lo digo pues porque yo soy activista por la paz de Colombia, y pienso que Colombia es mejor en paz, como país productivo, como país que mire hacia el futuro. Ningún país en guerra
se puede desarrollar. Eso es una total falsedad. Pero el gobierno, el miope gobierno de Duque, ve con, no sé, o sea, yo todavía no logro entender qué línea de diplomacia ellos están buscando o qué salida política están buscando, donde el gobierno de los Estados Unidos le dé la espalda al Tratado de Paz. Eso no va a pasar. Y no va a pasar simple y llanamente porque toda la comunidad internacional está apoyando el Tratado de Paz. Entonces, digamos que los presupuestos del Centro Democrático, pues a veces se quedan muy miopes al pensar que simple y llanamente porque Trump hace una reseña en su Twitter feed a la JEP, cuando él no tiene idea de lo que está hablando, o cuando no puede saber todas las implicaciones que esto puede tener en Colombia, ¿verdad? Ahora, una cosa que sí le puedo asegurar al senador Lara es que nosotros como activistas pro paz en los Estados Unidos, colombianos en los Estados Unidos, estamos haciendo mucho lobby para que el glifosato no sea la opción en Colombia. Y lo hacemos porque nosotros creemos que el calentamiento global, la contaminación, son una situación determinante que tenemos nosotros que entender como una obligación casi. O sea, el hecho de que usted vaya y tire encima de fuentes de agua, de la fauna y la flora colombiana y de la gente colombiana, un veneno que se usa para matar hasta la maleza. Cuando van a construir un aeropuerto, usan glifosato para que en las pistas no crezca ni siquiera maleza, para quitar cualquier vestigio de vida de allí. Entonces, nosotros como activistas pro paz no podemos decir, bueno, sí, Biden va a decir que rociemos glifosato allá y aceptarlo así como si nada. El glifosato es un veneno muy potente, es una cosa que está comprobada aquí. Hay ya demandas aquí en California por haber usado glifosato. Entonces, si no se puede usar en Estados Unidos, ¿por qué sí se puede usar en Colombia? ¿Por qué nosotros deberíamos aceptar de esta manera tan resignada que semejante cuestión tan tóxica fuera a ser usada en Colombia? Y eso es una cosa que vamos a pelear hasta el final. Vamos a hacer lobby en el Congreso, vamos a hacer lobby donde lo tengamos que hacer, pero es importante para los colombianos entender también que así como nosotros aquí en Estados Unidos apoyamos el Tratado de Paz y estamos trabajando fuertemente para que las políticas cambien y sean más racionales, porque esto es una cuestión de racionalidad. Envenenar el agua es una locura. En este punto de la historia del mundo, envenenar el agua es absolutamente de locos. Entonces, también en Colombia, la gente se tiene que manifestar de una manera muy radical acerca de esto. El glifosato no es opción. No es opción. Ok, Elizabeth. Nos quedó claro la posición de ustedes allá en los Estados Unidos. Palabras que definen lo que es ser un americano. Y ningún líder sabe eso mejor que Joe Biden. Él ayudó a aprobar la ley de cuidado de salud. Él ayudó a que la universidad sea asequible. Y luchó por salarios justos para los trabajadores. Nosotros solo tenemos que escuchar sus palabras para saber en lo que él cree verdaderamente. America is an idea. It's an idea that's stronger than any army, bigger than any ocean, that all men are created equal. It instills in every single person in this country the belief that no matter where they start in life, there's nothing they can't achieve if they work at it. We gotta stand up. We gotta lift our heads up. And remember, who we are. We are the United States of America. There's not a single thing we can't do. Y por eso, solo tengo 3 palabras más. Joe Biden. Presidente. Mi querido Jaime Eduardo, muchos en Colombia se atreven a decir que si Joe Biden es el presidente de los Estados Unidos, volveríamos nuevamente a tener esa política que tuvimos antes del Plan Colombia, porque esa política viene mucho de los demócratas. ¿Qué opinión le merece? Bueno, yo creo que pues es una respuesta que el senador Lara podría complementar muy bien,
pero me parece que el contexto es otro, el que hoy vive Colombia. Por supuesto, el Plan Colombia, que nace en la presidencia, si no estoy mal, del presidente Andrés Pastrana, pues se daba en el marco de un conflicto armado interno que hoy ya el país no vive, así tengamos, digamos, aún dificultades con algunos grupos al margen de la ley y expresiones violentas, pero pues ya no tenemos un ejército que está aspirando a hacerse al poder en el país. Y el Plan Colombia planteó desde un inicio la necesidad de recuperar ciertos territorios y de avanzar en la consolidación de los derechos y de ofrecer bienes públicos a las personas que allí habitaban. Entonces yo pienso que no, yo pienso que no se podría hablar de un Plan Colombia como se pensó en su momento, que tuvo por supuesto el acompañamiento del gobierno demócrata en la época del presidente Clinton. Muy seguramente lo que sí se estaría aspirando ahora es a tener, y pienso yo que eso habrá que trabajarlo desde el país, pero por eso digo que es más un tema del senador, sobre un plan de apoyo y reactivación económica para el país en medio de todo este tema de la pandemia, todo este tema de la gran recesión que está viviendo el país. Y ahí es donde yo creo que tal vez Biden podría ser mucho más aliado para Colombia que el presidente Trump. Rodrigo, vamos a hablar ya del tema aquí de la pandemia. ¿Cómo considera usted que ha manejado la pandemia en los Estados Unidos? ¿Y cómo considera usted que ha manejado la pandemia el presidente Duque en Colombia? Si estábamos hablando ahorita que son dos gobiernos simétricos en muchas cosas, lo que tiene que ver con la política interna de su país. ¿Aló? Sí. Pues, yo creo que las cifras hablan por sí solas. Colombia está en el top 10 de los países con los números de contagios. Enfrentamos exactamente la misma que otras naciones. Y el impacto económico en Colombia ha sido particularmente... Tenemos como mala señal. Tenemos como mala señal, Rodrigo. Vamos ¿Aló? a ver. Sí, aló. Mira Sí. a ver cómo cuadramos ¿Aló? un poquito la señal. ¿Ya? A ver. ¿Ya se oye mejor? Sí, ya se escucha mejor, sí. Aló. Sí, ahí ya lo escucho mejor. Entonces, el impacto económico ha sido particularmente devastador. Si usted observa el informe que acaba de publicar esta semana el Fondo Monetario Internacional sobre las perspectivas de la economía global, trae unas proyecciones devastadoras para Colombia. Si usted compara con lo que pues, es comparable, que es América Latina, Colombia hoy tiene la tasa de desempleo más alta de América Latina, la seguirá teniendo el año entrante, la seguirá teniendo en 2022 y la seguirá teniendo en 2023, de acuerdo con las proyecciones que hace el Fondo Monetario Internacional. El mayor decaimiento del PIB de América Latina, excepto Venezuela, ocurre en Colombia este año. Y la recuperación del año entrante va a ser una recuperación relativamente pequeña también si la comparamos con otros países de América Latina. El 4%, cuando Perú tendrá una recuperación del 7,3%. La caída del PIB de Colombia y Perú es el más alto. Perú tiene 13%, Colombia 11,6%, pero la recuperación de Perú el año entrante va a ser mayor y la tasa de desempleo en Perú es mucho menor. Realmente en esta pandemia el impacto en el PIB no es la cifra más ilustrativa, sino el impacto en el desempleo. Y pues el balance es ese. Tenemos una tasa de desempleo devastadora. Estamos hablando de 17% y el año entrante del 15%. Es decir, no se ve una reducción de la tasa de desempleo significativa y eso pues augura unos tiempos extremadamente difíciles. Eso es como estar sentados en la tapa del volcán Machín en proceso de erupción. Es la situación que va a enfrentar el país en los próximos años. Entonces, ¿y eso a qué se debe? Pues a que el paquete de ayuda colombiano, el FOME, pues es uno de los más pequeños de América Latina.
Brasil, Chile, Perú tuvieron paquetes de ayuda muy superiores, estamos hablando de 6 a 8 puntos del PIB, es decir, estamos hablando de equivalentes a 60 a 80 billones de pesos. El FOME colombiano no pasó de 2.6 puntos del PIB, es decir, de 26 billones de pesos, y apenas llevan ejecutados 13 billones de pesos en 8 meses de crisis. Eso explica pues que la gente pues se quedó sin empleo. El PAEF, que es el subsidio a la nómina, no llegó a las microempresas, yo lo denuncié en el Senado de la República. De un total de 1.650.000 empresas formales en el registro mercantil a corte de diciembre de 2019, el subsidio llegó solamente a 132.000 empresas. Descartaron a todas las que no estaban al día en el PILA, cosa que es normal en una crisis. Y empresas que además pequeñas, que no tuvieron acceso al crédito. Y descartaron a las microempresas. Eso hace que ciudades como Ibagué o ciudades como Neiva tengan tasas de desempleo del 40%. Tasas de desempleo por las nubes y la situación social pues causada por ese exceso excesivo, rigor excesivo, conservatismo del ministro de Hacienda, pues son las que estamos viviendo. La tasa de desempleo más alta del mundo, y según la revista The Economist, este es el segundo país del mundo en donde el nivel de desempleo más ha crecido en el año 2020. Entonces, pues juzgue usted mismo los resultados del gobierno. Doctor Jaime Eduardo, usted que es uno de los economistas más brillantes que tiene el departamento, catedrático, que ha sido asesor de muchas entidades del departamento y de Colombia, ¿cómo ha visto usted el manejo económico que le ha dado Iván Duque a esta crisis en estos 8 meses? Cuando los colombianos hemos visto, por ejemplo, gastos innecesarios, no sé si al fin lo del préstamo a Bianca se consolidó, pero vimos cómo este presidente, sin ningún temor, entregó recursos a la banca, entregó recursos a algunos, al parecer, amigos y portadores de su campaña, y prácticamente dejó por fuera de esa entrega, de esas ayudas a esos pequeños microempresarios. Y muchas de las revistas económicas dicen que hoy Colombia precisamente está prácticamente botada al abismo, porque estos microempresarios no tienen ese estarte para poder arrancar nuevamente con sus empresas. ¿Qué opinión le merecen estos 8 meses lo que ha hecho este gobierno nacional? Con toda franqueza, doctor, porque yo sé que usted también tiene amigos allá en Bogotá y entiendo su posición. No, pero más allá de tal vez de las relaciones políticas y de las amistades, pues sí vale la pena compartir con el senador Lara. Pues bueno, ahí están los indicadores que para el caso nuestro en Ibagué y en el departamento del Tolima son muy críticos. Ayer salió el indicador de desempleo en las 23 ciudades y áreas metropolitanas, y nos muestra una vez más a Ibagué como la ciudad con mayor desempleo en Colombia, después de venir ocupando el segundo lugar. O sea, realmente lo que ocurrió fue que Neiva logró resolver un poco mejor la situación del desempleo. Entonces sí, hay que decir, como lo dice el senador Rodrigo, que pues sobre todo lo que son los micronegocios en nuestra ciudad y en Colombia, pues no han tenido el acompañamiento y el apoyo que se debiera. Hasta hace muy poco la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez salió a hablar o a proponer algunos apoyos a los micronegocios y fundamentalmente orientándolos a todo el tema de formalización, pero vale la pena decir que uno encuentra que los empresarios se quejan de el dinero que se colocó en los bancos y que no les llega a ellos. Digamos que uno habla con los alcaldes, con el gobernador, y por supuesto que no hay recursos suficientes para adelantar, pues digamos, programas que impacten realmente reactivación económica en los municipios y en los departamentos. Entonces, por supuesto que ahí hay una gran dificultad. Pero yo tengo dos grandes preguntas que me han estado sonando en mi cabeza y que pienso que
que más que una respuesta ayudaría a ilustrar un poco el contexto de lo que está pasando. Y por un lado es que tengo entendido o leí en algún medio de comunicación que le han hecho un ofrecimiento internacional al ministro de Hacienda, no sé si es en el Banco Mundial o en el Fondo Monetario Internacional para ir a una vicepresidencia, o en el BID, no recuerdo bien ahora en cuál de estos. Y por otro lado, pues la decisión del presidente o del gerente, mejor, del Banco de la República de no ir por su segundo periodo. Entonces ahí yo pienso que hay como unas expresiones políticas que podrían estar explicando mucho de lo que ocurre en el país y de lo que está pasando, pero pues vuelvo y repito, no hay hoy una respuesta todavía alrededor de las motivaciones ciertas alrededor de estas dos noticias que nos han llegado y que por supuesto van a impactar directamente pues el futuro económico del país. Gracias, Jaime Eduardo. Y la última pregunta para despedir el programa, a Elizabeth Castañeda. Algo que me dejó como preocupado, no sé si fue que yo escuché mal, pero en los Estados Unidos, si tú te enfermas de COVID, vas al hospital y te atienden. Y te prestan todo el apoyo y te cobran al seguro. Pero si vuelve y le da COVID, ya no te atienden con el seguro, tienes que pagar con tus recursos. ¿Qué cierto es? No sé si fue Bueno, que entendí mal. Incluso hay gente que ha recibido ¿Es cierto? ¿Es cierto? Bueno, es que digamos que este es un país federal, entonces las realidades cambian de estado a estado, pero una cosa que sí ha pasado y que ha sido, ¿cómo decirlo?, inhumana, es que hay mucha gente a la que le han llegado unos recibos del hospital, unos cobros del hospital, pues que son brutales, en una situación en donde la gente está perdiendo el trabajo y donde la gente se está enfermando y donde, digamos que la economía, todos sabemos que va a ir en picada todavía un poco más porque todavía somos el país que más casos de infección tiene y el país donde más gente se ha muerto por el COVID. Entonces, que le llegue a uno un recibo por $16,000, pues déjeme decirle que eso es preocupante. Otra de las cosas que pasa es que usted sabe que aquí una de las grandes peleas es que la economía sea pública y nos cubra a todos, lo que Bernie Sanders llamaba el Medicaid for All. Entonces, como en el caso del presidente Trump, él no cree en esto y no cree en que la salud sea un derecho de los ciudadanos, mucha gente sí está recibiendo esto. Y al usted tener un seguro privado, digamos que hay ciertas preexistencias que no van a estar cubiertas. Y una de las denuncias que se ha hecho justamente es esto, que al no ser esto al ya uno tener, evidentemente después de que lo has tenido y te hacen un examen, todo el mundo sabe que lo has tenido. Y si vuelves a recaer, parece que ya hay una persona que recayó aquí en California. ¿Cuál será la situación de estas personas con un seguro a la hora de ir a un hospital y pagar? No hay posibilidad de que si tú te enfermas gravemente vas a tener que ir al hospital. La mayoría de la gente de pronto puede sortear esto en la casa, pero si tú tienes condiciones como hipertensión, diabetes y otras enfermedades que van a agravar esta situación, esto es un tema sumamente delicado y es por eso que para nosotros la situación de la salud tratada como un derecho de los ciudadanos es algo definitivo y algo que vamos a trabajar mucho en el Congreso y en el Senado, que esperamos ganar también. Entonces, indudablemente, pues que digamos que para nosotros, para mí ver a Colombia en la situación que está con el COVID es una cosa que realmente lo conmueve a uno, ¿no? El hecho de ver cómo se ha manejado la pandemia en Colombia, que ha sido un manejo tan desastroso, es algo que nos conmueve porque aquí también ha pasado. El presidente Trump también no ha hecho el mejor manejo de la pandemia, solo que nosotros tenemos una economía más fuerte aquí. Y esas diferencias en este momento hacen el jugar pelota con el mismo balón que juega Estados Unidos para Colombia, pues es una cosa absolutamente de idiotas, porque no estamos no estamos hablando de lo mismo. Yo todavía puedo ir a un hospital y me van a atender. Y hay personas que ni siquiera tienen de pronto seguro, van a ir a un hospital y los van a atender y después miramos cómo resolvemos la cuenta.
Pero en Hueco Colombia fiscal. esto no pasa, en Colombia esto no sucede y en Colombia nosotros lo que estamos viendo es que tanto la salud como la economía se manejan más bien es como en un país feudal, ni siquiera capitalista, esto es un país feudal. Mientras que nosotros aquí en Estados Unidos lo que estamos buscando es que la economía se vuelva más humana, más compasiva con la gente que ha perdido poder adquisitivo, con la clase media que ha visto sus ingresos estancarse por décadas, no solo ahora, pero por décadas. Entonces, esta es la situación de que nosotros no queremos ver que nos llegue a la mayoría de la gente recibos de 16,000 y 30,000 dólares por haber tenido COVID, cuando el gobierno no hizo nada para parar esto al principio de la pandemia. Elizabeth, muchas gracias por atendernos en Contrapunto Tolima. 20 segundos para que te despidas de Colombia y de mi departamento hermoso, el departamento del Tolima. Que es el departamento donde nació mi papá también. Entonces, Bueno. les mando ¿De dónde un es tu gran papá? ¿De dónde? Del Carmen de Apicalá. Mi papá nació en Carmen de Muy bien, Apicalá. muy lindo, muy lindo. Les agradezco enormemente. Espero que veamos un futuro mejor para Colombia. Realmente los colombianos que estamos fuera del país tenemos medio corazón allá y sufrimos constantemente por esto. Espero que entendamos que nuestras prioridades deben ser de hacer de Colombia un país en paz. Crean en la paz, apuesten a la paz, porque no hay forma de salir adelante en la guerra. Y también de que el medio ambiente en el que somos privilegiados, somos un país privilegiado, somos tal vez el país más rico del mundo cuando se trata de agua y de recursos, no echemos por la borda todo esto que la naturaleza nos ha dado y pensemos en una Colombia verde para todos. Gracias, Elizabeth, muy amable por estar aquí. Doctor Rodrigo Lara, ¿cuándo va a estar por el departamento del Tolima? Usted tiene muchos amigos aquí en el departamento, le ha ido muy bien electoralmente, lo recuerdan mucho. ¿Cuándo va a estar por aquí? Saludos del doctor Emilio Martínez Rosales y la doctora Rosemary Martínez. Volumen, doctor. Sonido. Sonido. Rodrigo, sonido. Ya. ¿Nada? Ya. Ya. Pues ojalá pronto, Gustavo. Yo tengo en efecto muchísimos amigos en el Tolima, incluso tengo familia. Y le tengo pues un gran aprecio al Tolima, porque yo soy del Tolima Grande, del departamento del Huila. Y sí, en efecto tengo muchos amigos, he hecho un trabajo electoral importante en diferentes ocasiones. Pues ojalá pronto. Esta pandemia de verdad es un traumatismo tan profundo en nuestra forma de vida, en nuestra manera de relacionarnos con los demás. Para un político, en mi caso, es traumático, pues porque nuestro alimento principal es el contacto con la gente, es escuchar a la gente. Nosotros solamente a través de ese contacto directo con la población logramos escuchar y entender lo que está viviendo y sintiendo un país. Y solamente cuando usted logra entender y vivir personalmente lo que siente y lo que vive, disfruta o sufre un país, es la manera como usted logra después comunicar y en últimas ejercer gobierno desde el ámbito en que se encuentra. Usted gobierna. Se fue el audio. Se nos va el audio, Rodrigo. Pues, de verdad. ¿Aló? Sí, si ya, no hay ya ahí lo contacto estamos. con la población, perdemos mucho. Entonces, ojalá pronto, ojalá muy pronto. Bueno, Rodrigo, gracias por estar aquí en Contrapunto Tolima. Esperamos volverlo a tener más adelante en otra oportunidad. Muchas gracias al doctor Jaime Eduardo A usted, Reyes. Gustavo, Jaime, Elizabeth. Gracias, senador. Jaime, 20 segundos. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí en Contrapunto. También vemos que tiene muchos seguidores. Gracias. Ha sido un placer haber compartido este espacio con el senador Rodrigo y con Elizabeth. Muchas gracias, Gustavo, por brindarnos la oportunidad de llegar a tantas personas a través, pues, por supuesto, de Contrapunto, pero además del Canal 36 para el norte del departamento del Tolima. Contarle a Elizabeth que mi madre también es del Carmen de Apicalá, entonces somos como paisanos ahí. Somos medio paisanos. De segunda generación. Y no, pues nada, pendiente, Gustavo, por supuesto,
a las invitaciones que bien tenga usted a hacernos. Gracias. Un saludo muy especial para todos. Yo soy de Ortega, Tolima, para allá también los invito y los espero para que comamos tamal y lechona. A todos los amigos de Contrapunto Tolima que tuvieron a bien ver este programa, a todos ustedes, muchas gracias. Nos debemos a ustedes. Muchas gracias. Que tengan muy buena noche. Oportunidad. Optimismo. Igualdad. Estas son las palabras que definen lo que es ser un americano. Y ningún líder ¿Sabe eso mejor que Joe Biden? Él ayudó a aprobar la ley de cuidado de salud. Él ayudó a que la universidad sea asequible. Y luchó por salarios justos para los trabajadores. Y nosotros solo tenemos que escuchar sus palabras. Para saber en lo que él cree verdaderamente. America is an idea. It's an idea that's stronger than any army, bigger than any ocean, that all men are created equal. It instills in every single person in this country the belief that no matter where they start in life, there's nothing they can't achieve if they work at it. We gotta stand up. We gotta lift our heads up. And remember who we are. We are the United States of America. There's not a single thing we can't do. Y por eso, Solo tengo 3 palabras más. Joe Biden. presidente.